Cuenta la historia que el Club Guadalajara, el más mexicano de todos, tiene sus orígenes en migrantes europeos, allá por el lejano 1906, cuando el fútbol aún era desconocido en México. El caso de Guadalajara, sobre todo, había una migración francesa, belga, suiza, de chavitos que llegaban con 16, 17 años buscando oportunidades de crecimiento y laboral o un futuro en México. Ese fue el caso de los fundadores de Chivas. Edgar Everest, que es el nombre más sonado, que es de Bélgica, se junta con Calixto Gas, que era otro joven francés, y dice, pues vamos haciendo un equipo de fútbol. O sea, ellos sí conocían el fútbol, traducen las reglas, importan balón, porque no había balón, importan algunos zapatos, y junto con el suizo Max Won, con otros franceses, dicen, vamos a hacer un equipo, e invitan a algunos mexicanos, entre ellos los hermanos Orozco. Pero, ¿qué características tienen ellos? No saben jugar fútbol, hay que enseñarlos a jugar fútbol. El Club Guadalajara, que nace con el nombre de Unión, era por la unión de mexicanos y extranjeros y la unión de dos empresas, Fábricas de Francia y Almacenes La Ciudad de México. Ese era el concepto de unión. Edgar Everest, que era un agente viajero, iba y venía a Europa, y cuando regresa en 1908 dice, oye, es que en Europa le están poniendo a los clubes el nombre de la ciudad, entonces ¿por qué no le cambiamos a Club Guadalajara? Franceses, alemanes, españoles, belgas y suizos jugaron en Chivas conformando hasta un 70% del plantel. En 1927, Enrique Pellet fue el último europeo en hacerlo, y el estadounidense Quintino Lozano, el último extranjero en 1943. Chivas juega a partir de 1944 por decreto institucional del Club Guadalajara con puros mexicanos. Y de ahí empieza ese nacionalismo de 100% mexicanos, que ha tenido unas salvaguardas, o sea, unas excepciones, porque el México americano siempre ha estado en la tablita. Sin embargo, 78 años después de ese decreto, el mercado de fichajes global ha cambiado, dejando al equipo rojiblanco en una situación de desventaja competitiva, tanto deportiva como económica. Desde 1996 que se instauraron los torneos cortos, Chivas campeona cada 10 años, mientras que equipos como Santos en ese mismo tiempo han obtenido 6 títulos de liga por 5 de América y Tigres. Chivas está destinado en los próximos 20 o 30 años a convertirse un equipo popular en Jalisco o en Guadalajara, muy popular como lo es el Bilbao en el País Vasco, pero va a dejar de ser un equipo representativo, un equipo popular en el resto de la República y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones no se están identificando con ese nacionalismo de los años 40, 50 y 60. Realmente, si sacáramos una encuesta, ojalá la saquemos aquí en ESPN, de menores de 15 años, ¿a qué equipo le van? Chivas no va a estar en el top 3, eso sí lo aseguro, no va a estar en el top 3. Dadas las circunstancias de crisis en Chivas, se abre la pregunta si regresar a las raíces europeas sea la solución. Según la investigación de mercado de nuestro entrevistado, los aficionados rojiblancos estarían dispuestos a admitir extranjeros, pero solo de las nacionalidades de los fundadores. Y creo que si algún día Amaury Vergara o quien compre a Chivas toman esa difícil decisión, creo que la salida de extranjeros en Chivas es voltear a las raíces, porque son las raíces, voltear a los fundadores, porque son los fundadores, y hasta 1927 todavía teníamos franceses en el primer equipo de la primera división de Occidente, y ahí sí puede haber que vengan franceses, que vengan suizos, que vengan alemanes, que vengan españoles a jugar en Chivas junto con los nacionales. La propuesta, con base histórica, está en la mesa.